Desde épocas pasadas, la lengua de señas y la comunidad sorda han sido marginadas por el resto de la sociedad. En el mundo entero, el Estado y la comunidad dominante, en este caso la comunidad hablante, han actuado en contra de las lenguas de señas, desde la prohibición y castigo por su uso, hasta la marginación que comprende los miembros que usan esta lengua. Actualmente, desde la década de los 90 del siglo XX, ha surgido un interés especial por el estudio de la lengua de señas, y esto ha conllevado a que los gobiernos de muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero, hayan propuesto leyes a favor de la comunidad sorda y de este tipo de lenguas. Sin embargo, muchas de estas leyes no hacen sino repetir el modelo hegemónico educacional, político, social, etc., y disfrazarlo con un discurso que se hace atractivo para el resto de la sociedad, pero que para las comunidades marginadas representa el mismo problema de siempre: ser discriminados y restringidos por la comunidad dominante. Es por eso que en este trabajo se analizará el discurso de inclusión para las personas con discapacidad auditiva y específicamente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011. Antes de comenzar con el análisis, nos parece pertinente definir el concepto de inclusión, que de acuerdo con la RAE es la acción y efecto de incluir, y este último concepto es definido como poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites, o dicho de una cosa, contener a otra o llevarla implícita. Ahora bien, habría que señalar que este trabajo pudiera parecer precipitado con respecto a las críticas y el análisis de este discurso inclusivo, pero en el campo de las lenguas de señas y las lenguas marginadas hay muy pocas investigaciones que se han realizado con respecto a este tema. Antes que cualquier otra cosa, nos parece pertinente mencionar que la lengua de señas es considerada como una lengua natural y que no solamente tiene la misma naturalidad que cualquier otra lengua oral o de señas, sino que también es la lengua materna de la comunidad sorda. Para explicar esto, pensemos que dicha lengua tiene unidades mínimas al igual que el español, es decir, hablamos de que en la lengua de señas podemos encontrar elementos de análisis en morfología, sintaxis, semántica, pragmática e incluso hasta en fonética. Si hablamos de estos elementos, podemos mencionar el espacio utilizado por el cuerpo, los rasgos gestuales no manuales que intervienen directamente en el sentido de las palabras que se emitan, cuantificadores de señas, señas icónicas, etc. Además de que también la traducción de esta implica el mismo esfuerzo que cualquier otra lengua. Profundizando un poco en este aspecto, habría que aclarar que en investigaciones anteriores se ha dicho, cito, que no por el hecho de que los hablantes de la lengua de señas se comuniquen de manera diferente a los hablantes de las lenguas orales, tienen menores características biofisiológicas o menores procesos bioneurológicos, cierro cita, ya que estas dos lenguas comprenden modalidades diferentes tanto en enseñanza como en educación o comunicación. Ahora que ya expusimos algunos puntos básicos sobre la lengua de señas, pasaremos a analizar el discurso de inclusión que propone el Estado mexicano. En primera instancia, y como habíamos mencionado anteriormente, el concepto de inclusión en el discurso político presupone forzosamente que un grupo social que debe de estar fuera de los límites de la ley para que pueda ser incluido. Así que entonces habría que realizar las siguientes preguntas. En la actualidad y frente al Estado, ¿verdaderamente todos somos iguales? ¿Por qué se necesita una ley especial para las personas discapacitadas? ¿Cómo define el Estado la discapacidad? ¿Por qué se considera a los sordos discapacitados? Trataremos de responder a las cuestiones arriba mencionadas en el orden correspondiente. En primer lugar, y de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución mexicana, se menciona que todos los varones y mujeres son iguales ante la ley. Vemos que no sucede de la misma forma, ya que, como mencionamos, existe una ley especial para personas con discapacidad. En relación con la segunda pregunta, tenemos que mencionar que, de acuerdo a la ley, existen discriminaciones por parte de la sociedad a personas que presentan una discapacidad, lo que nos llevaría a la respuesta de la pregunta número 3, que es la siguiente. En el reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se define así: la consecuencia de la presencia de una deficiencia en una persona y que resulta de su interacción con diversas barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Con esto suponemos que es la misma sociedad quien condiciona la discapacidad de los individuos y habría que plantear nuevas preguntas que nos llevarían a darle vueltas a este tema. ¿Qué y quién define la normalidad? ¿Cómo definimos y limitamos lo que es normal? Por último, para terminar con estas preguntas, debemos de pensar si verdaderamente ser sordo supone tener una discapacidad. El hecho de que el sordo no pueda comunicarse normalmente con el resto de la sociedad es lo que determina su discapacidad, es lo que lo incluye en la lista de personas con necesidades especiales, en el concepto de discapacidad. De acuerdo con todo lo anterior, el sordo es categorizado como discapacitado porque emplea una lengua con una modalidad distinta al español. Habría que pensar entonces que muchas de las personas que provienen de etnias prehispánicas y que tienen una lengua distinta a la comunidad dominante serían discapacitados solo por el hecho de que en muchas ocasiones no pueden comunicarse fluidamente con el resto de la sociedad. Hay que recordar entonces lo dicho por Vanessa Ávila con respecto a los sordos y a la visión que los hablantes de las lenguas orales tienen sobre ellos. Cito: las personas sordas han luchado durante años para resaltar que su diferencia es sociológica y no auditiva. Siglos atrás se proponía la normalización de los sordos mediante la educación oralista, donde se les sometía a largas horas de ejercicios enseñándoles palabras con la intención de que pudieran pronunciarlas. En la actualidad se cambió esa visión a una médica, donde los médicos son los que deben corregir esta discapacidad y conjuntamente con la tecnología han creado un mercado de audífonos para que ahora sí el sordo deje de ser sordo y pueda ingresar al mundo de los normales. Cierro cita. La discriminación es entonces parte de este discurso político en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y esto pudiera parecer paradójico, ya que en dicha ley se hace énfasis a la discriminación por discapacidad, en donde se expresa lo siguiente: discriminación por motivos de discapacidad. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la de denegación de ajustes razonables. El simple hecho de realizar una ley especial para personas con discapacidad es un acto de distinción-exclusión, ya que distingue a todas las personas y distintas discapacidades, y más aún la palabra exclusión e inclusión, que como hemos comentado al principio de este trabajo, distingue a comunidades minoritarias y las pone dentro de un límite restringido. Ahora bien, queremos dejar un poco de lado el discurso político de inclusión como tal, para pasar al análisis de los modelos inclusivos que se mencionan en dicha ley. De acuerdo con el capítulo 3, que refiere a la educación, podemos decir que todo el proceso de enseñanza está centrado en la creación de una escuela de educación especial, englobando e igualando a las personas con discapacidad intelectual con ciegos y sordos. Queremos pues anexar a continuación parte del artículo número 12 que aparece en este capítulo, ya que nos parece ayudará a darnos una idea de lo que se habla en cuanto a la educación especial se refiere. Bueno, estos son algunos artículos, algunas partes del artículo 12 de la Ley General. Por motivos de tiempo no los vamos a leer todos, pero los pueden ver en su pantalla. Pero bueno, ahora bien nos enfocaremos solamente en las secciones 3, 4, 6, 7, 10 y 11, que son las que pudieran hacer referencia a la educación de los sordos y que competen a este trabajo. Todos los puntos antes mencionados se resumen en que se debe de fomentar la inclusión educativa de los sordos desde la educación básica, así como la creación de material de apoyo y formación de profesorado capacitado para que dicha educación se dé eficientemente. Vale la pena observar y decir que con respecto a lo dicho por la ley, la realidad es diferente. Los centros de educación básica muchas veces discriminan a alumnos con sordera, ya sea leve o moderada. Los padres están mal informados de los procesos de enseñanza de los niños sordos y el material que hay es escaso y muchas veces está incompleto. En las instituciones de educación básica muchas veces los mismos padres dicen, no, pues ¿a qué va a ir a la escuela si no va a entender nada? O los maestros pues realmente no concentran como la atención
en estos alumnos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de muchos estados, ha habido programas como los que hay en el Centro de Atención Múltiple, en el CAM, o los de USAER, en donde se especializa a profesorado para que estén capacitados y puedan dar clases a alumnos, ya sea ciegos, con sordera u otro tipo de discapacidad. Estos modelos se repiten durante décadas y realmente no han funcionado. Los modelos que se proponen muchas veces son engañosos. Para ejemplificar lo anterior, queremos hacer énfasis en un libro que se publicó llamado Orientaciones para la Educación Educativa, lo podemos poner por favor, de alumnos sordos, en el cual podemos observar la ineficiencia del sistema educativo. Bueno, en este libro, a primera vista, en su índice, lo que se propone es un modelo médico, es decir, se propone la rehabilitación mediante el proceso de oralización para alumnos sordos. Inmediatamente vemos que hay un espacio en el índice para centros de atención múltiple, así como para la aplicación del modelo bilingüe. Este libro es como muy contradictorio porque no puede haber un modelo, donde hay un modelo bilingüe bicultural, no, como que no se puede aceptar el proceso de oralización, ¿me entienden? Porque el método bilingüe bicultural lo que se trata es de que ambas lenguas, ya sea la lengua de señas o una lengua oral, interactúen en un mismo espacio, en una misma cultura, sociedad. En segundo lugar, tenemos que los centros de atención múltiple, los CAM, a pesar de que son especializados, por llamarlos así, no hay un programa en donde se verifique que efectivamente el profesorado o intérpretes que se incluyan en la nómina de trabajo o que egresen de los centros sean intérpretes o profesores certificados, puesto que actualmente no hay un programa de calidad en donde se certifique a dichas personas, ya que no existe como una comisión integrada por la comunidad sorda en donde se certifique que dichos intérpretes son intérpretes profesionales. Pero bueno, hay que dejar un poco de lado este discurso para hablar acerca del modelo bilingüe bicultural. De acuerdo con Miroslava Cruz Aldrete, el modelo bilingüe bicultural se reconoce la importancia de que el sordo adquiere la lengua de señas como su lengua materna y aprenda las costumbres, tradiciones y la historia de la comunidad sorda. Para ello se destaca la participación de los maestros sordos y la continua participación de miembros de la comunidad sorda, con el fin de que los alumnos tengan un modelo dentro y fuera del aula con personas sordas exitosas y con ello favorecer su desarrollo y autoestima. Este modelo supone, por tanto, el aprendizaje de dos lenguas y dos culturas que coexisten en un mismo espacio geográfico y temporal. Cierro cita. Bueno, fuera del hecho de que en este modelo conviven dos o más lenguas y culturas en un mismo espacio, hay que decir que sin duda en la lingüística este modelo sin ayuda de la lingüística, este modelo pudiera venirse abajo, ya que se necesita forzosamente la sistematización de la enseñanza de lenguas, así como de estudios gramaticales sobre las diferentes cuestiones que interactúan en estas dos lenguas, pues al momento en el que se está dando la enseñanza, pues hay que recordar que hay que ver elementos de gramática, morfología, sintaxis, fonética. Bueno, retomando nuevamente el modelo bilingüe, habría que mencionar que en la actualidad existen dos tipos de sistema de enseñanza en este modelo. Uno que es la educación por intérprete y el segundo es que haya una educación con maestros sordos, puesto que esta es una investigación inacabada. Solamente pasaremos a ejemplificar este modelo con un caso en particular que se da en el estado de Morelos, que son el Centro de Atención Múltiple Campus Palmira y el CONALEP Campus Temisco y Cuautla. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Si vieron en la imagen anterior, esta es la interpretación de la oración que antes habíamos
visto, ¿no? ¿Le puedes regresar por favor al anterior? De este lado están como todas las posibilidades que hay de traducción o interpretación de la lengua de señas, pero la que nos dan en los libros de texto es otra, ¿no? O sea, bueno, es solamente una, no dan como más posibilidades, lo que restringe más la enseñanza de la lengua. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente, por favor. En este campus de Temisco se atendieron a 22 alumnos sordos. Les enseñamos el español escrito como segunda lengua, de acuerdo al modelo intérprete. Y las primeras impresiones que tuvimos fue que tenían problemas en género, número, conjugación verbal. Esta, por ejemplo, es una parte del examen diagnóstico en donde le pedimos a los chicos que describieran su lugar favorito y lo voy a leer. Me gusta ir a las vacaciones, yo quería ir a los países, a mi favorita en Toluca y Veracruz, yo quiero a visitar con mi familia, me gusta con mis amigos de sordos y pasear a otro lado. Bueno, el programa consistió básicamente en una gramática formal, porque en el caso particular de el estado de Morelos, los intérpretes pues no están como muy preparados, porque son justamente eso, intérpretes, y no conocen como el contenido de la clase. Yo no estoy diciendo que el trabajo del intérprete sea malo, porque realmente es un trabajo pues muy valiente, porque se paran frente al grupo, o incluso aquí nos faltó un intérprete, pero si tuviéramos intérprete ahorita estaría traduciendo o interpretando todo lo que estuviéramos dicho en lengua de señas, y realmente es una labor muy difícil, ya que conlleva un gran trabajo de memoria, y pues interpretar de una lengua a otra no es muy fácil. Bueno, la siguiente, por favor. Después del trabajo que hicimos con estos chicos, logramos que adquirieran como un nivel del español como mejor, y tenemos entonces que la redacción del mismo contenido es mejor. Fuimos a México con mi familia, me la pasé muy bien con la Navidad, que muchos regalos con mis tíos y primos, y después regresó en Cuernavaca, y luego fuimos en Acapulco con sus amigos de mi papá. Me divertí mucho, me quedaré todo el día en la casa y no hacer nada. Bueno, a pesar de que todavía les falta un poquito en la conjugación verbal, ya vemos que meten nexos y distinguen entre género y número. Bueno, al final de las 20 horas de trabajo se observó el avance de redacción de los textos, así como la utilización de los verbos. Bueno, para finalizar con este trabajo, queremos mencionar que podríamos pasar mucho tiempo buscando y analizando nuevos elementos en el discurso de inclusión, ya que si bien se aplaude el intento por parte del gobierno para tratar de desvanecer la discriminación en nuestro país, las leyes propuestas, así como los modelos y sistemas educativos, no están pensados para incluir a los sordos de manera adecuada. Lo que muchos investigadores de las lenguas proponen, y en especial la doctora María Mazón, que es de Argentina, pero que hace poco vino a México a dar un pequeño taller sobre el discurso político de los sordos en Argentina, y la doctora Miroslava Cruz Aldrete, lo que proponen ellas dos es trabajar en conjunto con la comunidad sorda, ya sea en investigaciones lingüísticas como en la lucha de los derechos de esta comunidad marginada, ya que la lengua de señas es patrimonio cultural de la comunidad sorda. Como conclusión, el discurso político de inclusión no hace sino discriminar y excluir a la comunidad sorda del resto de la sociedad. También que los programas públicos en materia de educación no están bien estructurados como para que los alumnos sordos adquieran competencias lingüísticas en el mismo nivel que los alumnos oyentes. Por último, queremos agregar que los lingüistas no nos salvamos de la crítica, puesto que nos hemos adueñado de las investigaciones de la lengua de señas y hemos creado problemáticas que muchas veces no resolvemos, porque no podemos formar parte completamente de la comunidad sorda, y que por tanto no tenemos como la misma perspectiva que tienen los sordos sobre su lengua.
porque como hemos mencionado, la lengua de señas es patrimonio cultural de la comunidad sorda. Gracias.